Bienvenido al capítulo 15 de Crimen Blog. Suscríbete y dale me gusta. Prepárense, porque hoy nos adentramos en un caso que conmocionó a la Unión Soviética hace más de 40 años, la historia de Anatoly Nagiev. Anatoly Nagiev, uno de los asesinos en serie más brutales de la historia del país. Un caso fascinante, sin duda. Sí, fascinante y a la vez perturbador. La vida de Nagiev está llena de contradicciones. ¿Verdad? Como si dos fuerzas opuestas lucharan dentro de él. Por un lado, un joven con talento para el deporte atraído por la magia del circo, Ajá. pero por otro, una inclinación hacia la violencia más brutal. Y no olvidemos su obsesión con la estrella del pop Aya Pugacheva. Ah, sí, esa obsesión que marcaría su destino. Según los informes, Nagiev quería hacer la suya. ¿Hasta qué punto esta fijación influyó en sus crímenes? Esa es una de las grandes incógnitas de este caso. Algunos investigadores creen que la obsesión de Nagiev por Pugacheva actuó como catalizador. Un catalizador. Sí, llevando su violencia a un nuevo nivel. Buscaba víctimas que se asemejaran a ella. Casi como si intentara materializar su fantasía retorcida. Exacto. Intentemos reconstruir la historia desde el principio. Nagiev no tuvo una infancia fácil, ¿verdad? Pobreza, una familia disfuncional. Podríamos considerar esos factores como el germen de su inestabilidad. Claro, la infancia de Nagiev es una pieza clave de este rompecabezas. ¿Cómo no? Crecer en un ambiente de privaciones y caos emocional puede dejar profundas cicatrices psicológicas. Ya. Algunos expertos sugieren que la violencia que presenció en su entorno, sumada a la inseguridad que le provocaba su baja estatura, pudo haber sembrado la semilla de la ira. De la ira y la frustración que luego lo consumiría. Exactamente. A los 17 años, Nagiev ya tenía un historial delictivo considerable. Violación, agresiones. Parece que la cárcel, en lugar de rehabilitarlo, lo convirtió en un criminal aún más endurecido. ¿Cómo pudo un hombre de baja estatura, como se describe a Nagiev, infundir tanto miedo? Bueno, su paso por prisión fue crucial en su transformación. Le llamaban Benny, el loco, un apodo que refleja la brutalidad que lo caracterizaba. El loco. Suena escalofriante. Su fuerza física, desarrollada a través del deporte, se combinó con una furia contenida, convirtiéndolo en una figura temible incluso entre criminales experimentados. Claro. Y fue precisamente en prisión mientras cumplía condena por violación, donde descubrió a Aya Pugacheva en la película La mujer que canta. Es como si esa imagen hubiera despertado algo oscuro en su interior. Exacto. A partir de ese momento, Pugacheva se convierte en el centro de su obsesión, una figura idealizada que distorsiona su percepción de la realidad y parece justificar sus actos violentos. Es un caso donde un elemento aparentemente tan banal, una película, puede tener un impacto devastador en la psique de alguien. Ya, especialmente en una mente vulnerable. La mente humana es un laberinto, y en el caso de Nagiev, ese laberinto estaba poblado por demonios muy reales, pero su obsesión con Pugacheva es solo una pieza de este rompecabezas. Para comprender la magnitud de su crueldad, debemos hablar de los asesinatos en el tren. El punto de inflexión en su carrera criminal. Exactamente. Los asesinatos en el tren Kharkov-Moscú en 1980 fueron el acto que lo catapultó a la infamia. Qué barbaridad. 4 mujeres asesinadas de forma brutal a sangre fría. Este crimen conmocionó a la sociedad soviética y desató una persecución implacable. Lo que hace este caso aún más escalofriante es la premeditación y la frialdad con la que Nagiev actuó. ¿A qué te refieres? Nagiev tenía un plan para incriminar a su amigo Grigori Dugin. Su intención era plantarle un anillo robado a una de las víctimas, un acto que nos muestra la mente calculadora y manipuladora que se escondía tras la brutalidad. Afortunadamente, este plan macabro fracasó. Imagino el terror que debió sentir Dugin al verse envuelto en una trama tan siniestra. Acusado de un crimen que no había cometido, es escalofriante pensar en la facilidad con la que Nagiev estaba dispuesto a sacrificar a un amigo para protegerse a sí mismo. Es una muestra más de su falta de empatía y de la oscuridad que dominaba su ser. Y como si esto no fuera suficiente, durante la investigación inicial la policía cometió un error garrafal. Acusaron al electricista del tren, Alexander Prilutsky. Un error que, por desgracia, no era inusual en el sistema judicial soviético de la época. Ya. La corrupción y las presiones políticas a menudo enturbiaban las investigaciones. En este caso, Prilutsky se convirtió en víctima de un sistema que buscaba un culpable rápido, sin importar si era el verdadero responsable. Pobre hombre. ¿Cómo se descubrió finalmente la verdad? La verdad salió a la luz gracias a un descuido del propio Nagiev. Regaló el anillo robado a otro amigo, lo que llevó a los investigadores a la pista correcta. Un error que, irónicamente, salvó a Prilutsky de una condena injusta y desató una persecución a nivel nacional.
La casa de Nayev se convirtió en una prioridad para las autoridades soviéticas. Imagínate, con los Juegos Olímpicos de Moscú a la vuelta de la esquina, la presión para capturar al asesino era enorme. Claro, entiendo. El mismísimo ministro del Interior, Nikolai Shelokov, supervisó la operación. ¿Cómo era la sociedad soviética en aquellos años? ¿Podría este contexto haber influido en la psique de Nayev y en la brutalidad de sus crímenes? Bueno, la Unión Soviética de la época era un lugar complejo, Sí, claro. marcado por el control informativo y la represión política. Si bien no podemos establecer una relación directa entre el sistema y la aparición de un asesino como Naguiev, algunos expertos sugieren que el clima de secretismo y la falta de libertad de expresión podían generar frustración y resentimiento. Frustración y resentimiento en individuos con tendencias violentas. Sí, exacto. Es como si el propio sistema hubiera creado un caldo de cultivo para la oscuridad, ¿no? Una sociedad donde los problemas se ocultaban en lugar de abordarse, donde la disidencia era silenciada. Esa es una interpretación válida. La represión, la falta de cauces para expresar la ira o la frustración puede tener consecuencias imprevisibles en la psique humana. Ya veo. En el caso de Naguiev, quizás esas emociones reprimidas encontraron una salida terrible a través de la violencia. Mientras las autoridades le buscaban por todo el país, Nayev se encontraba en Moscú intentando acercarse a ella Pugacheva. ¿Qué sabemos de esos días? ¿Realmente llegó a estar cerca de ella? Según algunos testimonios, Nayev logró infiltrarse en el círculo cercano de Pugacheva. ¿En serio? Sí, haciéndose pasar por un admirador adinerado. Incluso se dice que llegó a colarse en su camerino, Increíble. lo que nos da una idea de su audacia y determinación. Afortunadamente, su plan para secuestrarla se vio frustrado. Por la intervención de un vigilante. Exacto. Una intervención providencial que evitó una tragedia aún mayor. Sin duda. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué pretendía Nayev con Pugacheva? Satisfacer su obsesión. ¿Satisfacer su obsesión o algo más siniestro? Su fijación por ella es indudablemente inquietante. Pero recordemos que los crímenes de Nayev no se limitaron a las mujeres que se asemejaban a la cantante. El cuaderno que encontraron en su escondite contenía información sobre más de 300 personas. Sí, un catálogo macabro. Es posible que todas ellas fueran potenciales víctimas. El cuaderno de Nayev es una de las piezas más escalofriantes de este rompecabezas. Nombres, direcciones, detalles. Un catálogo macabro que sugiere que su sed de sangre no conocía límites. Algunos investigadores creen que Nayev estaba planeando una serie de ataques aún más terribles que los que ya había cometido. Es una idea aterradora. ¿Cómo lograron finalmente capturarlo? Su captura fue posible gracias a la presión ejercida sobre su propia madre. El KGB, la poderosa agencia de inteligencia soviética, la presionó para que revelara el paradero de su hijo. Su propia madre. Debió ser una decisión desgarradora. Imagino el dilema moral que enfrentó. Por un lado, el amor maternal, el instinto de proteger a su hijo. Claro. Por otro, la presión implacable del KGB, la amenaza a su propia seguridad. Las circunstancias de su captura nos muestran la cara más oscura del sistema soviético. ¿Verdad? Un sistema que no dudaba en utilizar métodos cuestionables para alcanzar sus objetivos. Es cierto. La captura de Naguiev, si bien necesaria para detener su ola de terror, también nos deja un sabor amargo. La manipulación de su madre, el uso de la presión y el miedo como herramientas son aspectos que no podemos ignorar. Y una vez capturado, ¿cómo se desarrolló el proceso judicial? Naguiev, lejos de mostrar arrepentimiento, mantuvo una actitud desafiante durante el juicio. Intentó fingir locura, pero los psiquiatras forenses lo consideraron mentalmente competente para ser juzgado. Una mente brillante utilizada para el mal. ¿Qué sentencia recibió? Fue condenado a muerte, la única pena posible para un criminal de su calibre en la Unión Soviética de la época. Un final que muchos considerarían justo, pero que no deja de plantear interrogantes. La ejecución de Nayev realmente cerró este capítulo oscuro de la historia soviética. Esa es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del mal, sobre las complejas motivaciones que pueden llevar a un ser humano a cometer actos tan atroces. Y sobre la necesidad de comprender las causas profundas de la violencia para poder prevenir futuros horrores. Exactamente. El caso de Nayev es un recordatorio de que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados y que la lucha contra la violencia es una batalla que debemos librar en todos los frentes, tanto a nivel individual como social. Una lucha que requiere empatía, comprensión y un compromiso firme con la justicia y la dignidad humana. Principios que en el caso de Nayev parecen haber estado ausentes. Su historia nos deja con una sensación de inquietud, de preguntas sin respuesta. Podríamos haber detectado a tiempo las señales de su peligrosa deriva. Es posible prevenir que otros casos como este se repitan.
Son preguntas que nos interpelan a todos. Quizás al analizar en profundidad casos como el de Nayev, podamos aprender a identificar los factores de riesgo, a comprender las complejas interacciones entre la psique humana y el entorno social. Y a construir una sociedad más justa y compasiva, donde la violencia no sea la respuesta. Ese es el gran desafío que nos deja el legado de Anatoly Nayev. Un legado oscuro, sin duda, pero que nos obliga a confrontar las sombras que se esconden en el corazón humano y a trabajar por un futuro más luminoso. Pero incluso tras su captura y condena, la historia de Nayev no termina ahí. No, claro. Su escape del centro de detención de Oriol nos muestra una vez más su audacia. Es cierto, su fuga es un episodio casi surrealista. Saltar desde una ventana del segundo piso y aterrizar sobre un tablero de ajedrez. Creía realmente que podría escapar de la justicia. Es difícil saberlo. Quizás se aferraba a la última brizna de esperanza, a la posibilidad de una vida en libertad. O tal vez su huida era una forma de desafiar al sistema, de demostrar que no estaba totalmente sometido. Su obsesión con escapar nos lleva a preguntarnos sobre su estado mental en aquellos momentos. ¿Era consciente de la gravedad de sus actos? ¿Sentía algún tipo de remordimiento? Bueno, durante el juicio, Nayev intentó alegar locura, pero los expertos lo descartaron. Su comportamiento, aunque marcado por la violencia y la manipulación, parecía responder a una lógica perversa, a una mente que calculaba cada paso, que no dejaba nada al azar. Una mente brillante, sin duda, pero utilizada para el mal. Efectivamente. El caso de Nayev es un trágico ejemplo de cómo la inteligencia y la capacidad de planificación pueden convertirse en herramientas para el crimen, cuando se combinan con una profunda falta de empatía y un desprecio absoluto por la vida humana. Tras su recaptura, Nayev continuó mostrando un comportamiento agresivo. Atacó a guardias, intentó manipular al personal médico. Un torbellino de furia hasta el final. ¿Crees que en el fondo Nayev se arrepintió de sus crímenes? Es imposible saberlo con certeza. Nunca confesó sus crímenes ni mostró signos de arrepentimiento. Su silencio nos deja con una sensación de vacío, con la incómoda certeza de que hay preguntas que quizás nunca tengan respuesta. Su ejecución en 1981 puso fin a la vida de uno de los asesinos en serie más despiadados de la Unión Soviética. Pero su historia sigue resonando en el imaginario colectivo, ¿no crees? Sí, como una advertencia sobre la oscuridad que puede acechar en el corazón humano. El caso de Nayev nos recuerda la importancia de la prevención, de la detección temprana de las señales que pueden indicar una inclinación hacia la violencia. Es crucial que, como sociedad, trabajemos para crear un entorno donde se fomente la empatía, el respeto por la vida y la resolución pacífica de los conflictos. Totalmente de acuerdo. Y que no olvidemos a las víctimas, las vidas truncadas por la brutalidad de un hombre que se dejó consumir por la oscuridad. Que su memoria nos impulse a construir un mundo donde la violencia no tenga cabida. Ese es el mejor homenaje que podemos rendirles. Que sus historias nos sirvan de recordatorio para luchar por un futuro más justo y humano donde tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. Con esa reflexión, concluimos nuestro deep dive en el caso de Anatoly Nayev. Un personaje complejo, un criminal despiadado, un producto de su tiempo y un recordatorio de que la maldad puede acechar en los lugares más inesperados. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del alma humana.